El Intraí Tarija, a través del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud, presenta un tema de vital importancia. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar en las mujeres y sus hijos, tomando en cuenta que en los últimos años la violencia contra la mujer y sus hijos ha sido un problema que ha repercutido negativamente en nuestra sociedad. En relación a esto, son muchos los estudios que se han abocado en estudiar sus causas, pero pocas son las investigaciones que se han dedicado a evaluar sus consecuencias. La importancia de hacerlo hoy y hablar sobre ello es porque el maltrato intrafamiliar, aparte de ser una situación estresante que provoca un impacto psicológico en la víctima, conlleva además problemas crónicos en la salud y estrés prolongado, y produce además diferentes reacciones en la víctima y también en los hijos. Las víctimas de maltrato pasan por un proceso gradual que se inicia desde una simple amenaza hasta llegar a un suicidio forzado por parte de la víctima, a un homicidio causado por el agresor y que puede culminar con la muerte por diferentes lesiones hacia la víctima. Estas simples amenazas, que a veces son ocasionales, poco a poco se van convirtiendo en amenazas más frecuentes, más intensas, con ofensas verbales, hasta llegar a la agresión física, y así se va tornando en un círculo de sufrimiento para la víctima y también de un agotamiento emocional y físico que puede conducir al suicidio forzado. Estas muertes en realidad son un trágico testimonio de la escasez de opciones de las que la mujer dispone para poder escapar del agresor. Las reacciones dependerán de esa triangulación o relación que exista entre el agresor, la mujer y los hijos, y esto conlleva diferentes aspectos a poder investigar, como el grado de violencia, el grado de intensidad y duración, donde el agresor a veces llega a tener un control y dominio de la mujer, que hace cada vez que sea más inflexible la relación, por lo cual la violencia continúa ese ciclo tanto de duración como de intensidad creciente. Es muy importante también los factores de personalidad, tanto del agresor como de la víctima. Es decir, será fundamental en el desarrollo, en el mantenimiento de la violencia o también del rompimiento de esa relación que se ha tornado caótica, ¿verdad? Las habilidades que tenga, en este caso la víctima, para poder enfrentar, qué estrategias de afrontamiento tiene para poder enfrentar el conflicto que está viviendo. Estas estrategias serán positivas o a lo mejor no tiene esa capacidad para poder enfrentar de manera adecuada y permanece en este ciclo de violencia. También es muy importante los recursos propios con los que cuenta la víctima y los hijos en este caso, cuáles son las redes de apoyo, si cuenta con la familia o cuenta con amigos que la puedan apoyar, no solamente en la parte judicial, sino sobre todo en la parte de ese apoyo moral que ella necesita en estos momentos tan trágicos que vive dentro del hogar. Investigaciones actuales indican que la influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo después de que haya cesado inclusive la violencia. Es decir, cuanto más grave sea el maltrato, mayores serán sus repercusiones, no solo sobre la salud física de la víctima, sino sobre todo sobre su salud mental. Y las consecuencias de los diferentes tipos y múltiples episodios del maltrato parecen que se van acumulando
acumulando en el transcurso del tiempo y va repercutiendo negativamente en la conducta, en el comportamiento de la víctima y sobre todo de los hijos. Las consecuencias físicas y sobre todo emocionales que se van perfilando a mediano y a largo plazo son realmente muy intensas para las víctimas que sufren de este tipo de violencia. Además de serios daños físicos, la violencia familiar causa en las víctimas estos trastornos emocionales que serán cada vez más profundos y duraderos cuanto más tiempo dure esta relación. Los efectos a largo plazo sobre la salud mental de la violencia contra la mujer pueden incluir diferentes trastornos. Así tenemos, por ejemplo, la ansiedad, que se presenta precisamente por la permanente preocupación y el miedo intenso que siente la víctima hacia su agresor. Si la ansiedad es intensa, inclusive ella puede sufrir de ataques de pánico, hasta problemas, por ejemplo, son situaciones tan desagradables con una frecuente sensación de nerviosismo, agitación, tensión. Hay una sensación de peligro inminente, de que algo le va a ocurrir. Aparición además de síntomas somáticos, como el aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, es decir, es una serie de síntomas. Inclusive se presenta una sensación de debilidad o cansancio que no le permite a las víctimas accionar de manera adecuada. La depresión también es una grave enfermedad. La persona siente una falta total de esperanza, se siente sin fuerzas, sus respuestas emocionales son muy limitadas, no tiene esa capacidad para poder enfrentar el conflicto. La víctima tiene fuertes sentimientos de tristeza, pérdida, pero también presentan irritabilidad, ira o frustración. De ahí la importancia de que ante estos síntomas puedan consultar con un profesional de la salud mental. El estrés puede ser también el resultado de experimentar lesiones traumáticas o tener una experiencia impactante o atemorizante que se puede convertir en un estrés postraumático y que eso dura en el tiempo. Y esto se da inclusive no solamente por el abuso o por la violencia física, sino también podemos ver en el abuso sexual. Y la víctima puede tener síntomas de sobresaltamiento, sentirse tensa, tener dificultades para dormir, o a veces también brotes de ira. Son diversos los problemas que ella siente. Tiene problemas para recordar cosas o tener pensamientos negativos sobre sí misma o los demás. Hay una pérdida de la autoestima, se sienten desmotivadas, tienen una profunda ausencia de esa esperanza que les hablábamos. Crece en ellas la incertidumbre y las dudas, hay mucha indecisión, hasta se pueden bloquear emocionalmente, no dan una respuesta adecuada. Esta falta de esperanza es vivida con tanta intensidad de que su vida no va a mejorar y se resigna a continuar en ese ciclo de violencia, ¿no? Y no rompen. Los sentimientos de culpabilidad también son un aspecto importantísimo que se puede denotar en las víctimas, ¿no? Entonces ellas mismas se sienten a veces culpables de la situación que están viviendo. Si ha sido, por ejemplo, una violencia física o emocionalmente ha sido maltratada, la víctima tiene que saber primero que no es su culpa. Es importante que pueda recibir ayuda para evitar los efectos a largo plazo sobre la salud mental y otros problemas que ella pueda tener. También se da la falta de comunicación, se aíslan socialmente, gradualmente, provocando además un aislamiento inclusive con los propios hijos y que puede repercutir negativamente en ellos. Estas repercusiones psicológicas también dependerán de las características personales
y de acuerdo a la gravedad de la circunstancia del maltrato. Las repercusiones o consecuencias psicológicas del maltrato a los hijos reviste igual importancia. Los hijos son testigos y víctimas indirectas y con mucha frecuencia se ha comprobado que también son víctimas directas de la violencia en su entorno familiar. Las repercusiones psicológicas dependerán de muchos aspectos también, de las características personales, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias del maltrato, la protección que ejerza la figura materna en relación a sus hijos, el entorno familiar es muy importante. Si el entorno familiar es consistente, es adecuado, podrá sobrellevar esta situación y salir triunfante para poder mejorar este ciclo de violencia que está viviendo dentro de su hogar. Las consecuencias psicológicas de la violencia en los hijos transcurren por una serie de comportamientos diferentes, dependiendo de la edad en la que se encuentra el niño. Es así que ahora vamos a ver estas consecuencias que se dan en la primera infancia y edad escolar, las consecuencias que se dan en la etapa de la preadolescencia y adolescencia. Entonces, en la primera infancia y la edad escolar, las consecuencias psicológicas son diversas y nos muestran sobre todo que los niños sufren de una carencia de afecto. Esta carencia afectiva se debe sobre todo a la falta de cuidados de su madre o también puede ser de su padre, y se pueden observar también conductas de retraimiento en el niño, de aislamiento. El niño rehúye los contactos y se aísla. ¿Para qué? Para evitar la ansiedad, porque él percibe las amenazas en su entorno. También en esta edad puede causar un retraso cognitivo, es decir, un rendimiento inferior al de los otros niños de su edad. Pero en el caso específico que desarrollamos hoy sobre la violencia, esto no es debido a una discapacidad intelectual que sufre el niño, sino esto se debe principalmente a una causa debida a la situación de violencia que vive el niño. Y a esto podemos añadir además las dificultades de adaptación escolar que va a presentar. Entonces va a ser muy difícil para el niño tener una relación adecuada de relacionamiento, de adaptación con el colegio, de adaptación con el maestro, de adaptación con sus compañeros de curso. Las consecuencias y repercusiones psicológicas que se dan en la infancia y en la preadolescencia, vale decir de los 6 a los 11 años, vamos a poder ver de que las situaciones de violencia indudablemente van a afectar a su desarrollo socioemocional, es decir, el relacionamiento en sus relaciones interpersonales. Es posible que tenga dificultades de relación con sus pares, es decir, con sus amigos que tienen la misma edad. Puede además surgir un comportamiento agresivo con episodios explosivos de violencia, con frecuencia dirigidos a niños de menor edad o a niños que son o a adolescentes que tienen la misma edad que ellos, pero que son más frágiles y débiles. También presentan una baja autoestima, depresión y ansiedad. Los síntomas más frecuentes que se presentan en la adolescencia, es decir, estamos hablando en adolescentes que tienen entre los 12 a los 18 años, vamos a ver que muestran inclusive una actitud de responsabilidad excesiva en el hogar. Es frecuente escuchar que muchas veces el hijo o la hija mayor asume el rol del padre o el rol de la madre
en cuanto ya sea al cuidado de los hermanos menores o también en cuanto a las responsabilidades de la casa, porque la madre, que es la víctima, es posible que esté desatendiendo su hogar porque está luchando contra algo más fuerte, que es luchar contra ese agresor, y de manera inconsciente, digamos, descuida a sus hijos. También los adolescentes en esta etapa pueden presentar déficit en el rendimiento académico. Entonces seguramente la queja va a venir de parte de los maestros, también son indisciplinados. Ustedes saben de que en esta etapa de la adolescencia de por sí la autoestima se debilita, y si a esto le añadimos los problemas de violencia que este adolescente está sufriendo, entonces vamos a tener un joven con una muy débil autoestima, posiblemente que tenga síntomas de depresión y conductas agresivas que pueden ser tanto manifiestas como también latentes, es decir, conductas agresivas manifiestas hacia otras personas, hacia el grupo de compañeros con los que se relacionan, o también estas conductas agresivas inclusive pueden ser frente a estas figuras de autoridad, frente al padre, que en este caso sería el agresor, y también a la madre. En esta etapa de la adolescencia, los adolescentes ya tienen esta capacidad para poder razonar, para tener un criterio propio y poder de alguna manera darse cuenta de la real situación que están viviendo, y pueden de esta manera enfrentar con comportamientos agresivos hacia el padre o hacia la madre. Existen muchas interrogantes y preguntas para poder entender por qué existen esos factores de mantenimiento en este ciclo de violencia que hace que la mujer permanezca en ese entorno insalubre. ¿Cuáles son esos factores que mantienen enamoradas a las mujeres maltratadas? Y podemos ver de que son diversos los motivos. El primero, el amor romántico, es decir, la víctima tiene como una adicción y una dependencia hacia su pareja de la que no puede desligarse fácilmente, y hace de que eso mantenga esa relación que es enfermiza, pero que ella depende para poder de alguna manera sentirse segura. Otro aspecto es el amor mágico o la creencia errónea o mágica de que el agresor va a cambiar, que su actitud va a ser diferente, que sus promesas van a ser cumplidas. El miedo, otro aspecto y sumamente importante para que ella se mantenga dentro de ese entorno conflictivo. El miedo que ella siente a lo que el maltratador puede hacerle. Si ella, por ejemplo, no sigue mostrándose de la misma manera, de esa manera sumisa, pasiva, dependiente. La convivencia es otro aspecto importante. Entonces, la mujer en este aspecto cree que él es el bueno y ella es la mala. Si me trata así es para mejorar, porque yo soy la culpable. Aquí surgen los sentimientos de culpa, que de verdad es algo erróneo, pero que la mujer está convencida muchas veces de que ella es la culpable. Porque no nos olvidemos de que estamos hablando de un agresor que tiene muchos mecanismos para darle miedo, para que la mujer esté totalmente temerosa de lo que le pueda ocurrir, por temor a la agresión física, etc. Otro aspecto también es la dependencia económica. La mujer tiene miedo a independizarse, tiene miedo a que ella pueda mantener económicamente por sí sola a sus hijos, ¿verdad? Y finalmente es el aislamiento social. La mujer se va aislando con sus hijos en ese entorno del hogar que es conflictivo, caótico, pero más que nada no es algo que surge de ella, sino porque
que se debe a esas prohibiciones que le hace el agresor, a esos celos patológicos que siente, ¿verdad?, el agresor, y que hace de que ella se vaya aislando por miedo, por temor a que algo le ocurra. Con esta diapositiva hemos finalizado este tema tan importante, el hablar hoy sobre las consecuencias psicológicas en la mujer y en sus hijos. Y para finalizar, los dejamos con esta frase. No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Muchísimas gracias por su atención.